Evangelio de hoy, 14 de junio. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 14 de junio celebramos a los mártires de Córdoba. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien me ayuda. 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 Salve Dios mío por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se ha levantado.
te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. El Señor es quien me ayuda. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda sus lluvias sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en este día? Ya ofreciste hoy el día, los sacrificios, los sufrimientos, la enfermedad, cualquier cosa que puedas sufrir o padecer o soportar o en fin, ayunos, oraciones, todo eso, ¿ya lo ofreciste? Porque cada día es importante que pongamos nuestra cuota de sacrificio por la causa de Cristo. Todos los días hay chance de ofrecer un poquito de sacrificio, todo lo que haya que, no buscar el sacrificio por el sacrificio, no tiene caso, pero el sacrificio ofrecido por Cristo verdaderamente es algo maravilloso. Así que te recuerdo eso, ese camino de santificación es el sacrificio. Cada día es un día, hoy podemos decir, es un día maravilloso para feliciar, pero la felicidad no está peleada con el sacrificio. El seguir a Cristo es parte del sacrificio, y el sacrificio es parte de la felicidad. Cuando lo ofrecemos nos acerca más a Cristo. Es algo maravilloso, es un misterio, es un misterio. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender precisamente ese misterio. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, el Evangelio de hoy también es como el del día de ayer, un poco en esa misma línea, un poco difícil, complicado de captar, de entender, de poder cumplir. Dice Jesús: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, oren por los que los persiguen y calumnian. Hagan el bien a los que les hacen el mal. Amen a los que los odian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Porque si aman a los que los aman, ¿qué haces de extraordinario? Eso mismo hacen los paganos. O si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de extraordinario? ¿Qué haces de extraordinario si prestas al que te esperas que te pague el rédito, la recompensa? Pues eso no tiene nada de extraordinario. Entonces, esto que Jesús nos propone en el Evangelio de hoy es, en la primera motivación es para que seamos hijos del Padre Celestial, para que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y Jesús es el primer ejemplo y testimonio de ese amor por los enemigos. Porque, ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, la entregó por sus enemigos. Porque cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, éramos sus enemigos, no nos había reconciliado con su Padre ni con Dios, que Él mismo es Dios.
Entonces entregó su vida por sus enemigos. Ya cuando murió y resucitó, entonces ya nos reconcilió con el Padre. Nos hizo sus hermanos por su sacrificio en la cruz. Entonces, en primer lugar, pues, Jesús entregó su vida en sacrificio, en ese tremendo sacrificio en la cruz, por sus enemigos. Porque éramos enemigos, caímos en la enemistad con Dios a causa del pecado, de nuestros pecados, empezando por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron a Dios. Vemos la desobediencia a Dios, consecuencia, llega al pecado, y el pecado produce la muerte, y el fruto del pecado es la muerte eterna. Y precisamente Jesús, para salvarnos de esa muerte eterna, del infierno, de consecuencia del pecado, viene y se ofrece él mismo, se hace hombre por nosotros para asumir toda nuestra debilidad y nuestra naturaleza humana. Todos dicen, lo que no es asumido no es redimido. Y Jesús viene y asume, al hacerse hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, asume pues nuestra naturaleza, asume al hombre y a todos los hombres de todos los tiempos, de toda la humanidad. Nos asume y nos abraza en su sacrificio, nos lleva con él en su sacrificio, nos lleva con él en su sacrificio a la cruz, clava en la cruz nuestros pecados y el efecto y la consecuencia de nuestros pecados. Y por eso, de esa manera, Jesús nos da ese testimonio y ese ejemplo de entregar la vida por sus enemigos, para salvar a sus enemigos. Y por eso nos hace sus amigos, sus hermanos, y ahora somos sus hermanos. Pero igual seguimos fallando, desobedeciendo, pecando, y Jesús sigue ofreciéndose en sacrificio. Sigue ofreciendo ese sacrificio redentor que ofreció desde hace 2000 años en la cruz. Ese sacrificio lo sigue ofreciendo día con día. Más de 500,000 veces, cada 24 horas se celebra misas. Más de 500,000 misas en todo el mundo. Ahí está la prolongación del sacrificio de Cristo. Y el efecto de ese sacrificio, pues, es nuestra redención. Es decir, la capacidad, el poder ir al confesionario y recibir la gracia, el perdón, la vida de nuevo. Porque el pecado mortal mata la vida del alma. Vamos y nos confesamos. Por el efecto de la misericordia de Dios, del sacrificio de Cristo, recibimos nuevamente la gracia, el perdón, la vida. Entonces, ahí está, pues, hagamos nosotros eso mismo también, en el sentido de que unamos todos nuestros sacrificios, pero para eso necesitamos, es un misterio como les decía ahorita, pero necesitamos pedirle al Señor que nos conceda el amor a la cruz. El amor a la cruz, el amor al sacrificio por Cristo. No por el sacrificio en sí, sino por Cristo, porque Cristo está en la cruz clavado. Entonces, si abrazamos la cruz, si abrazamos el sacrificio de Cristo, tendremos la oportunidad de saborear a Dios que está clavado en la cruz, Cristo Jesús. Entonces, pidámosle al Señor que nos conceda el amor a la cruz y ofrezcamos cada pequeño sacrificio, cada día que podamos ofrecer y entregar y unir a la cruz de Cristo, porque de esa manera nos hacemos corredentores con Cristo. Participamos en la redención humana de todos los hombres y mujeres del mundo entero. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelvan con su manto. Sigamos a Cristo en su sacrificio en la cruz, sigamos feliciando.